Padre Santo, el día de hoy estamos delante de ti. Estamos a punto de abrir tu palabra y a recibir todo lo que tú tienes el día de hoy para tu pueblo. Te pedimos que nos des oídos para escuchar tu palabra, un corazón para recibir. Que abra nuestros ojos para ver la gloria de Cristo, para responder en fe a tu voz. Te pedimos que tú bendigas la predicación, la exposición de tu palabra, para que tu iglesia sea edificada, el evangelio sea predicado entre aquellos que no te conocen, para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los salmos a través de toda la historia han sido algo muy atesorado por todos los creyentes, porque ellos conectan con partes y situaciones de la experiencia humana, en las cuales nosotros nos podemos identificar. En ellos encontramos expresiones de gozo, de alabanza, de gratitud, pero también encontramos expresiones de sufrimiento, de dolor, de angustia. Nos hablan tanto de personas que muestran su fe y su confianza, pero también nos hablan de personas como nosotros que a veces dudan y tienen temor. Nos hablan de la vida, pero también nos hablan de la muerte. Los salmos no solamente hablan a nosotros, sino que hablan por nosotros, le dan expresión a nuestros afectos, a nuestras emociones, para dirigirnos a Dios. El Salmo 116 que veremos el día de hoy aborda una de las experiencias más profundas que un ser humano pueda experimentar. Y eso es el sufrimiento. Este salmo es el testimonio de un hombre que está expresando su profunda gratitud, porque en medio del dolor, la angustia y haber experimentado y visto de frente la muerte, el Señor le respondió y lo rescató. Este salmo nos enseña que a través de los sufrimientos más profundos, Dios puede enseñarnos las lecciones más profundas acerca de su persona, su carácter y sus promesas. Vamos a ver, hermanos, que el Señor no nos promete que no sufriremos, no nos promete una vida sin dolor, pero sí nos promete que Él estará con nosotros todos los días. Sí nos promete que Él estará con nosotros para socorrernos en el día de la angustia. Así que el día de hoy lo que vamos a ver y el punto principal que me gustaría que nos lleváramos el día de hoy es este. Ante el sufrimiento, sea cual sea, en la expresión que tenga, ante el sufrimiento, podemos clamar al Señor, confiados en que Él nos responderá. Ante el sufrimiento, al enfrentar la muerte, la angustia, la tristeza, la aflicción, podemos clamar al Señor, confiados que Él nos responderá. Así que si me acompañan, vamos a leer este salmo que es un testimonio de este hombre que experimentó la fidelidad del Señor. Les voy a pedir, por favor, que nos ponemos de pie. Y con Biblia en mano me sigan mientras leemos la palabra del Señor. Salmo 116.
Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo: te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía: estoy muy afligido. Dije alarmado: todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificios de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor y en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Pueden tomar su lugar. Este salmo lo he dividido en tres puntos. Y vamos a ver el primero de ellos, que es del versículo 1 al versículo 5, que es: el Señor nos escucha en nuestra aflicción. El Señor nos escucha en nuestra aflicción, por tanto, oremos. El Señor nos escucha en nuestra aflicción, por tanto, oremos. El salmista empieza expresando su amor al Señor. Él dice: amo al Señor. Y qué hermosa manera de empezar su testimonio. Él empieza diciendo: amo al Señor. Solamente 2 salmos en todo el Salterio empiezan con una expresión de amo al Señor. Este y el Salmo 18. Ahora, no solamente dice que ama al Señor porque es su obligación, porque es el primer mandamiento, sino porque ha experimentado su fidelidad y su misericordia de primera mano. Él ama al Señor porque el Señor lo amó primero. Miren cómo nos expresa la razón de su amor al Señor. Versículo 1 y 2 dice: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. La razón por la cual el salmista ama al Señor es porque Él ha oído su voz y ha escuchado sus súplicas. Él ama al Señor porque es un Dios vivo y que escucha las oraciones de su pueblo hoy. No es un Dios ausente, no es un Dios que no se involucra en los asuntos de su pueblo, no es un Dios indiferente a las súplicas de sus hijos, sino que es uno que oye. Y no solamente oye, sino, dice el versículo 2, está atento a las oraciones de su pueblo. Dice: Él a mí ha inclinado su oído. Esto me recuerda, un amigo pastor muy querido me decía: ¿sabes? Yo aprendí algo de la paternidad hace muchos años. Le estaba preparando un mensaje para su iglesia y dice que estaba en la computadora escribiendo su mensaje y que su hijito chiquito
Estaba hablando, papá, mira esto, mira esto. Ahí voy, mijo, ahí voy. Ahorita te escucho. Sí. Déjame terminar esto. Papá. Sí, ahorita, mijo. Y dice que estaba ahí, se perdió en el tiempo y que de repente voltea y su hijo está acostado, dormido en el piso a sus pies. Y a veces podemos tener esa imagen de que Dios no nos escucha o que Dios solo escucha a ciertas personas y que está preocupado en asuntos superiores. Hermanos, pero aquí vemos que el Dios del universo, omnisciente, que aun cuando no existe ninguna palabra de nuestra boca que Él desconozca, Él está diciéndonos, ven, mi oído está inclinado a ti. Quiero escucharte. ¿Cómo estás? Me interesas. Trae a mí tu súplica. El saber que el Señor lo escuchó, eso le dio al salmista la fe para seguir invocando el nombre del Señor toda su vida. Fíjense cómo lo dice en el versículo 2. Porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. O como dice la Nueva Traducción Viviente, por tanto, oraré mientras tenga aliento. Ahora, invocar, así rápidamente, invocar se usa de diferentes maneras. Se puede usar como ese clamor de una persona que está haciendo al Señor, como una oración que está haciendo al Señor, como lo está haciendo, como lo vemos aquí. O también puede ser una manera de exaltar al Señor, de adorarlo. El salmista va a usar estas dos maneras de invocar al Señor. Básicamente es dirigirnos a Él. Ahora, fíjense cómo estas expresiones de amor que vemos en el versículo 1, de confianza en el versículo 2 y de gratitud que veremos en el versículo 17, notemos que no vienen como resultado de haber visto al Señor en tiempos de paz o en tiempos de prosperidad, sino que estas expresiones de amor vinieron de experimentar su fidelidad y su misericordia en medio de una crisis, en medio de un momento sumamente difícil. Y es lo que empieza a relatar. ¿Por qué él suplicó al Señor? Vamos a ver lo que dice el versículo 3. Dice, los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. No sabemos a detalle qué era exactamente la situación del salmista. No nos dice si era una enfermedad, no nos dice si era una dolencia o si había alguien que estaba buscando su vida o si era una situación emocional. Pero lo que sí sabemos es que era un momento sumamente difícil. Era una situación que él no encontraba esperanza, una crisis. Ahora, el salmista aquí personifica a la muerte y la personifica como alguien que lo está buscando su vida, como tendiéndole una trampa para capturarlo. Dice que lo ha envuelto con sus lazos, los lazos de la muerte. Lo ha puesto con sus cuerdas. A donde él ve muerte. Y luego en ese mismo versículo dice, y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Este hombre se encuentra angustiado. Este hombre se encuentra triste ante la idea de la muerte. Y en esos momentos, el Señor puede parecer distante. Y en esos momentos, el Señor puede parecer lejano. Este verso, hermanos y hermanas, pretende provocar algo en nosotros, pretende que sintamos algo. Quiere que sintamos lo que el salmista está sintiendo. Hay terror, hay angustia, hay tristeza en él. No tiene escapatoria, donde ve hay muerte.
quizás, como oraba Abelardo, en este momento tú estás pasando por una situación difícil en tu vida. Quizás también a ti han venido los terrores de la muerte. O quizás hay una angustia porque tienes a un ser querido que no conoce al Señor y está camino a la perdición. O quizás te han diagnosticado alguna enfermedad, simplemente no sabes qué hacer. La angustia puede estar ahí. Y la angustia puede venir por varias razones. Una de ellas es por la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Pero también puede venir porque no tienes control del futuro. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. En su libro Sufrir nunca es en vano, Elizabeth Elliot, cuyo esposo fue asesinado, misionero en Ecuador, por una tribu, ella define el dolor, el sufrimiento de esta manera. Ella dice, el sufrimiento es tener lo que no quieres o querer lo que no tienes, sea la forma en la que estés. Cual sea la situación de sufrimiento que estés pasando, déjame decirte algo. Quizás yo no lo he experimentado. Quizás yo no lo pudiera entender o ninguno de los otros pastores. Pero quiero que sepas que el Señor no es indiferente. Y en su gracia ha plasmado en un salmo como este la experiencia del dolor, del terror humano. Y lo hace para mostrarnos que siempre hay esperanza. En medio de esta situación tan terrible, el salmista no se queda sumergido en su tristeza, no se queda sumergido en su autocompasión, al verse acorralado ante el sufrimiento, ante todas estas cosas. Lo que hace él es que levanta su mirada a los cielos y clama al Señor soberano por ayuda. Versículo 4, lo vemos. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Te ruego, oh Señor, salva mi vida. Este punto nos dice que el Señor nos escucha en nuestra aflicción. Este hombre en medio de su aflicción clamó al Señor y como vimos en el versículo 1, Él lo escuchó. Y algo hermoso y que en lo personal es sumamente alentador, al menos para mí, es lo extremadamente sencilla de la oración. ¿Lo notaron? Te ruego, oh Señor, salva mi vida. Punto. No es una oración larga, no es una oración muy elocuente, no es una oración con muchos adornos. Es una oración sencilla que brota de un corazón necesitado, que sabe que su única esperanza está en el Señor. Hermanos, hermanas, a veces podemos pensar que el Señor está más atento como que a ciertas oraciones, que Él escucha más oraciones de supercristianos, de ciertos cristianos, que Él inclina su oído a las oraciones más elocuentes, más bien formadas. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos atrevemos a orar con fe, con confianza, y podemos hasta dudar si Él nos escucha. Pero tú y yo podemos hacer esta oración. Señor, te necesito, socórreme. Jesús nos dijo que el Padre no oye nuestra oración por las muchas palabras,
pues Él conoce nuestras peticiones aún antes de traérselas. Pero la pregunta es, ¿por qué nos escucha el Padre? ¿Por qué oye nuestra oración? La única razón por la cual el oído del Omnipotente, el oído del Soberano, del Juez del universo, inclina su oído a nosotros de una manera favorable, no es por algo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer, sino es por lo que su Hijo logró con su vida, su muerte y su resurrección. Hermanos, Jesús abrió un nuevo camino para que podamos, como dice Hebreos 4:16, Él abrió un nuevo camino para que podamos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Gloria a Dios. Y esa es nuestra confianza al orar. Nuestra confianza no está en la oración misma. Porque no estoy diciendo que las oraciones largas sean malas o las oraciones cortas son mejores. Pero nuestra confianza no está en la oración misma, sino en la persona a la que nosotros nos dirigimos en oración. Nuestra confianza no está basada en nosotros, sino en su persona, en su carácter, en sus promesas, en todo lo que Él ha dicho y ha prometido que es y será para su pueblo para siempre. Y eso es lo que el salmista vio. Fíjense cómo inmediatamente en el versículo 5 y 6, él nota eso. Dice, versículo 5, clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Podemos ver que la oración del hombre está informada no por el temor, sino está informada por el carácter de Dios. Es verdad que hay sufrimiento, es verdad que hay angustia, es verdad que hay tristeza y hasta muerte, pero eso no lo detiene para venir aquel que es clemente, que es justo y que es compasivo. Y ninguna circunstancia, hermanos, nos debería a nosotros tampoco detener para venir a Él. Al invocar el nombre del Señor, el salmista tiene en mente la manera en la que Dios se reveló a Moisés, la manera como Él se reveló a su pueblo en Éxodo 34, versículos 5 y 6. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor mostró su gloria a Moisés, Él, al pasar, Dios mismo dijo esto acerca de Él. En Éxodo 34, 5 dice, el Señor descendió en la nube y estuvo allí con Él, o sea, con Moisés, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de Él y proclamó. Fíjense lo que proclamó el Señor de Él mismo. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. El hecho de que el Señor sea clemente significa que Él nos trata de acuerdo a su gracia, no de acuerdo a lo que nosotros merecemos. El hecho de que el Señor sea justo significa que Él va a ser fiel a sus promesas que nos ha dado. Y el hecho de que Él es compasivo nos habla de su corazón misericordioso para socorrernos. Posiblemente en la mente del salmista estaba esto: Señor, puesto que tú eres clemente, puesto que tú eres compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, te ruego, oh Señor, salva mi vida. Y el versículo 6
vemos que el Señor lo escuchó y respondió su oración. Versículo 6 dice, el Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Así que lo primero que este punto nos dice es que el Señor nos escucha. El Señor nos escucha en nuestra aflicción. Por lo tanto, podemos orarle. Eso nos lleva a la siguiente estrofa, del versículo 7 al 11. Y el segundo punto es, el Señor nos responde en nuestra aflicción. El Señor nos responde en nuestra aflicción, por lo tanto, confiemos. Por lo tanto, confiemos. Voy a leer del versículo 7 al 11. Y dice así la palabra. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía, estoy muy afligido. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. Después de que el salmista ha sido escuchado por el Señor y ha sido rescatado por el Señor, Él le habla a su alma ahora. Él le exhorta a su alma y le dice a esta alma que estaba angustiada, le dice, ahora puedes descansar. ¿Y cuál es la razón de eso? El versículo 7 nos dice, vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Ahora, los bienes aquí no significan bienes materiales, sino significa todo el bien con el cual el Señor le respondió en medio de su aflicción. Hermanos, el Señor no es un Dios mezquino, es un Dios generoso, es un Dios que ama darnos todo lo que Él tiene para su pueblo. Nos colma con todo el bien que Él tiene. Ahora, ¿cuál es este bien o estos bienes con los cuales el salmista fue colmado? Nos dice en el versículo 8. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Fue rescatado de 3 cosas. Y esto es importante porque muchas veces el Señor responde y va a responder, pero no necesariamente de la manera que nosotros esperamos o quisiéramos. Él va a responder de acuerdo a lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así que vamos a ver cada una de estas. Dice que fue rescatado de la muerte. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y ya tocamos esto un poco. Pero para este punto, quisiera decirles, hermanos, lo que estaba orando Abelardo, que nosotros creemos que el Señor sigue salvando de la muerte, tanto física como espiritualmente. Nosotros oramos para que las personas sean sanadas. Creemos que el Señor puede quitar un cáncer. Creemos que puede restaurar riñones. Y queremos que ustedes también lo crean y que estén orando por eso. Y cuando oren y el Señor responda, puedan decirlo y alabar al Señor por todas sus bendiciones. De hecho, en su tarea, uno de los puntos que les voy a animar mucho a que lo hagan, que tomen un tiempo para pedir por peticiones de oración. Peticiones en las cuales a lo mejor algunos en su grupo de casa están afligidos. Y ahí pueden orar, creyendo que el Señor los va a escuchar. Así que eso es parte de la tarea. Pero no solo los problemas físicos son de los que necesitamos ser rescatados.
De hecho, alguien dijo que los sufrimientos más grandes no tienen que ver necesariamente con el dolor físico, sino con el dolor del alma. Y aquí el salmista dice que él fue rescatado, sus lágrimas, sus ojos de lágrimas. Y a menudo no pensamos en que Dios rescata a una persona de lágrimas o de tristeza. Pero como vimos, este hombre está angustiado, este hombre está triste, como decía el versículo 3. Ahora, antes de continuar, ¿qué puede causar tristeza? ¿Qué puede causar la tristeza? La tristeza viene generalmente cuando perdemos algo importante para nosotros. Así que podemos decir que la tristeza muchas veces viene de acuerdo o es de acuerdo a la situación que estamos experimentando. Por ejemplo, si tenemos un dolor y ese dolor no mejora y pasa tiempo, pasan años, eso va a causar tristeza en nuestras vidas. O quizás la pérdida de un ser querido. Eso va a causar tristeza. O algo que apreciábamos. O un matrimonio fracasado. O una amistad. O hasta una mascota. La tristeza varía de intensidad y de duración de acuerdo a lo que se perdió. También la tristeza desaparece si el problema desaparece, como pasó en este caso. Y yo puedo recordar, manera de ilustración, un momento de tristeza en nuestras vidas. Me acuerdo mucho cuando íbamos a tener a nuestra primera hija, era un momento de gozo, mucha alegría. Nace nuestra hija y la llevamos al doctor, a su primer mes de estudio, y el doctor notó algo y nos dijo, tienen que llevarla a unos estudios, a unos análisis, y ya la llevamos, le hicieron varios estudios, varios análisis, y nos dijeron, ¿sabes? Tienes que operarla de la espalda. Afortunadamente tenemos el mejor cirujano, neurocirujano, pero hay riesgos. Entonces imagínense lo que fue esa situación para nosotros. En ese momento nos venía la tentación de invadirnos el temor, la angustia, ¿qué va a pasar? ¿Y si algo pasa mal? O la tristeza, ¿qué sucederá? En ese momento de situación teníamos dos opciones: de caer ante la desesperanza o seguir confiando que el Señor era suficiente. Me acuerdo que en el momento de la operación estaba ya en el cuarto, me dicho unas horas y se prolongó por más horas. No me acuerdo si fueron 8 o 10 horas. Estábamos ahí comiendo y nuestra alma estaba pesada, cargada. Vinimos al Señor, pusimos la vida de nuestra hija en sus manos. El Señor fue fiel, hermano. Y el Señor nos sostuvo en medio de la aflicción. Recuerdo mucho la oración de mi suegro, que él nos decía, Señor, que ellos puedan experimentar todo lo que tú has prometido ser para ellos. Tú has prometido ser su refugio, tú has prometido ser su fortaleza, y tú has prometido ser su pronto auxilio. Hermanos, Él ha prometido ser eso para ti también. Pero vamos a un paso más adelante. Pero ¿qué pasa con esas tristezas que nos seguirán por el resto de nuestras vidas? Que no desaparecerán porque simplemente el problema no va a desaparecer. Y esto es difícil asimilar, porque al menos yo estoy acostumbrado a que si algo no funciona, lo arreglo o ya. O si algo no funciona, simplemente lo desecho y obtengo algo nuevo. Pero muchas veces las cosas no son así.
Y muchas veces tenemos que lidiar con cosas y cicatrices a través, no de días, no de años, sino por décadas. Hay situaciones que quizás Dios en su soberanía deje, o situaciones que no tienen vuelta atrás, y una de ellas es la muerte. Y eso causa tristeza. Hermanos, pero la buena noticia es que aunque no haya solución a ese problema o a la situación, lo que nos dice aquí es: el Señor puede enjuagar nuestras lágrimas. Él puede consolar al alma deprimida. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. El sufrimiento, hermanos, nos recuerda no solamente nuestra vulnerabilidad, no solamente nos recuerda nuestra necesidad del Señor, sino que también nos empuja a encontrar el consuelo que solamente podemos hallar en Él. Y lo vamos a encontrar siempre. Es bueno recordar las palabras de Elizabeth Elliot, la que les mencioné, que dicen lo siguiente. Fíjense qué hermosas palabras. El gozo no es la ausencia de sufrimiento. El gozo no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios. Cristo es nuestro gozo en medio de nuestras tristezas, especialmente en medio de nuestras tristezas. Y noten que en el versículo 10 el salmista ve esto, que Dios está con él y él cree aún en medio de la situación, aun cuando está alarmado, aun cuando no encuentra esperanza en el hombre, él sigue creyendo y sigue confiando en aquel que es digno de confianza. Versículo 10 y 11 dice: yo creía, aún, esa es la palabra clave, aún cuando decía: estoy muy afligido. Sí, estoy muy afligido, pero aún sigo creyendo. Dije alarmado: todo hombre es mentiroso. Aún en los momentos de dolor podemos seguir creyendo en el Señor. Y eso es lo que David encontró, lo que nos dice él en el Salmo 23. Eso es lo que él encontró en el valle de sombra de muerte. ¿Recuerdan? En el valle de sombra de muerte, ¿qué dice él? No temeré mal alguno. Pero él no dice: no temeré mal alguno porque no hay mal. No, sí hay mal. Y a veces está ahí, no se va. Pero él no dice: no temeré mal alguno porque no hay mal alguno, sino que dice: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Hermanos, nosotros podemos encontrar aliento en cualquier circunstancia, aún en el valle de sombra de muerte, porque Cristo ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. Y esa es nuestra esperanza. Él va a socorrer con lo mejor que Él tiene, que es su misma presencia en el día de la angustia. Por último, la tercera manera en que fue rescatado, Él dice que sus pies de tropezar. Dice: mis pies de tropezar, y versículo 9, andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Rápidamente en este punto, notemos que hay un cambio. De un hombre que en el versículo 6 estaba en angustia, en dolor y en peligro de tropezar, a uno que ahora camina con el Señor, a uno que camina confiado delante de Dios en la tierra de los vivientes.
Solo, hermanos, solamente Dios puede hacer eso. De alguien que estaba postrado, el Señor levantarlo y que empiece a alabar al Señor diciendo: amo al Señor, yo andaré delante de ti, Señor, en la tierra de los vivientes mientras yo viva. Así que los sufrimientos no son en vano, nunca son en vano, como cantamos, sino que ellos cumplen también el propósito de Dios para nuestras vidas. Y quizás una de las oraciones que debamos de hacer al enfrentar el sufrimiento es: Señor, antes que nada, antes de pedirte que quites esto, no permitas que tropiece en el fango de la duda y la desesperación. Señor, no permitas que en medio de esto ceda a la amargura, a la autocompasión, a la desesperanza. Guárdame de dudar de tu bondad, aun cuando sea difícil verla en medio de todo esto. Líbrame de caer y ayúdame a caminar en fe delante de ti. Y el Señor lo puede hacer, y el Señor lo hará. Así que ya vimos el primer punto: el Señor nos escucha en nuestra aflicción, por lo tanto, oremos. Lo que acabamos de ver es que el Señor nos responde en nuestra aflicción, por lo tanto, confiemos. Y eso nos lleva a la tercera y última parte del versículo 12 al final, que dice: respondiendo al Señor por todos sus beneficios. Respondiendo al Señor por todos sus beneficios. Dice el versículo 12: ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras, te ofreceré sacrificios de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor y en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Y ahora llegamos a esta última parte, y en esta última estrofa el salmista va a empezar a hacer algunas reflexiones. Y la primera reflexión es que empieza a ver lo bueno que el Señor ha sido con él. Y cómo lo ha colmado de sus bienes, de misericordia y de su fidelidad. Y ante esta realidad de todo el bien que el Señor ha sido para con él, todo lo bueno que el Señor ha sido para con él, él hace una pregunta retórica. Él dice: ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y sabemos que es una pregunta retórica, porque Él sabe y nosotros sabemos que no hay nada que Él hizo para merecer el favor del Señor, y por lo tanto no hay nada que Él pueda hacer para pagarle al Señor por ello. No hay nada, hermanos, que podamos darle al Señor que primero no haya venido de parte de Él. Y aquí está este hombre sobrecogido ante la bondad del Señor, sin saber cómo responder. Ha sido tan bueno, Señor. ¿Cómo respondo a ti? ¿Cómo respondo? Hermanos, ¿cómo respondemos nosotros? Nosotros también hemos sido sobrecogidos por la abundante gracia del Señor. Nosotros también hemos sido muy bendecidos por Él. Piensa un momento en todos sus beneficios para con nosotros. Y sin duda alguna, el beneficio más grande que nosotros disfrutamos es Dios mismo. ¿Tú puedes creer que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, mora en nosotros y está con nosotros para siempre?
Tú puedes creer que hemos sido unidos a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo, y nada nos puede separar de su amor. Tú puedes creer que Cristo nos trajo el justo por los injustos y nos llevó al Padre. Y ahora Él nos escucha como sus hijos y Él nos recibe y nos responde, no en base a nuestra justicia, sino en base a la justicia de su amado. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos al Señor? Bueno, el salmista responde a su propia pregunta y en el versículo 13 y 14 nos dice: alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. La respuesta es una ferviente gratitud al Señor. Es esta imagen de alguien que está levantando una copa en lo alto para que la vean. Y está exaltando al Señor por su salvación para con Él. Señor, gracias. Tú me has salvado. Yo levanto la copa de la salvación. Y no solamente eso significa, sino que Él está reconociendo que esa copa, Él está recibiendo todos los beneficios de esa copa, todos los beneficios de esa salvación que proviene del Señor. Está exaltando al Señor por su salvación y está disfrutando al Señor por su salvación. Y saben, de una u otra manera, es lo que hacemos nosotros cada domingo. Es lo que acabamos de hacer cuando estábamos cantando. Cada domingo nosotros levantamos la copa de la salvación y elevamos nuestra voz y exaltamos al Señor por todas sus bondades y decimos: Señor, somos beneficiarios de esto. ¿Cómo te pagaremos? Señor, simplemente podemos exaltarte y disfrutarte por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Aleluya. Después de eso, el salmista hace una última reflexión. Y él dice lo siguiente: estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Este hombre que empezó temiendo los terrores de la muerte, ahora ve la muerte de una manera diferente. Y la ve a la luz de cómo el Señor la ve para sus santos. Ahora, santos aquí no son esos supercristianos, como a veces se puede confundir, sino somos todos aquellos que hemos creído en Cristo y hemos sido apartados para con Él. Aquellos que tenemos la esperanza de la vida eterna por lo que Cristo ha hecho. Esos somos todos los santos. Tú has creído en Cristo, tú eres un santo. Ahora, en esta última parte, ¿cuál es la lección que el Salmo nos enseña acerca de la muerte? Nos dice que la muerte de sus santos es estimada. Otras versiones dicen preciosa a los ojos del Señor. Dios no trata con indiferencia la muerte de sus santos. Nuestra vida es sumamente valorada por el Señor. No trata a la ligera nuestras vidas y no las va a tratar nunca, ni hasta el último momento cuando estemos por dar nuestro último aliento. Dios no permitirá tampoco que ninguno de nosotros muera fuera de su plan o fuera de su aprobación. Ninguno de nosotros vamos a morir antes de tiempo. Nosotros no vamos a morir fuera de su control. Y aun cuando hay circunstancias diferentes que nos lleven a ese día, podemos saber que Él las ha
decretado. Hermanos, en medio del dolor, del enfrentar la muerte, podemos estar seguros que estamos en sus manos y Él nos cuidará hasta el final. Hay una escena hermosa, siempre me cautiva. Viene en el último capítulo del libro del Progreso del Peregrino. Siempre me ha cautivado desde la primera vez que lo leí, porque tú lees el Progreso del Peregrino, es la vida de un cristiano, pasa muchos sufrimientos, ve la bendición del Señor, pero ya está a punto de morir. Y él va a entrar a la ciudad celestial, él la está viendo. Y le dicen, pero para entrar a la ciudad celestial necesitas atravesar un río. Ese río representa la muerte. Y ese río puede ser muy profundo, puede ser muy ancho. Entonces, él empieza a ir y está a punto de morir, pero cuando está en el río, empieza a temer la tristeza de la muerte. Y empieza en ese momento, en sus últimos días, a recordar sus fracasos pasados. Y no solo eso, sino que empieza a dudar de la bondad del Señor y piensa que está sufriendo a causa de sus pecados. Y empieza a decir esto, se lo voy a leer. Él empieza a decirle a su amigo que está enseguida, ¡ay, amigo! Las tristezas de la muerte me rodean. ¿No veré la tierra que fluye leche y miel? Y se nos describe toda esta experiencia de la muerte que él está experimentando, enfrentar la muerte. Y dice el autor, una gran oscuridad y una sensación de miedo cayeron sobre Cristiano y no conseguía ver nada delante de él. Además, quedó tan perturbado que no podía recordar ni hablar razonablemente sobre las bendiciones que había recibido en su peregrinación. Lo único que lograba era hablar sobre el miedo terrible en su corazón y en su mente y que moriría en aquel río sin entrar nunca por el portón. También estaba turbado por los pensamientos respecto a sus pecados que había cometido antes y después de comenzar su peregrinación. Además, sus palabras reflejaban que estaba perplejo por causa de visiones de demonios y espíritus malignos. ¿Qué tienes este hombre? Simplemente temiendo la muerte y dudando al final de su vida. Y él empieza a decir, ay, hermano, por causa de mis pecados estamos en esta trampa y he sido abandonado. Y su amigo Esperanza le dice, las dificultades que atraviesas en estas aguas no son señales de que Dios te haya abandonado, sino que te han sido enviadas para probarte y comprobar si vas a recordar las misericordias que Él te demostró anteriormente y si confías en Él en tu aflicción. Y esta es mi parte favorita de todo el libro. Le dice esto: ten buen ánimo, ten buen ánimo. Jesucristo ya lo ha hecho todo por ti. Luego dice, y al oír estas palabras, Cristiano exclamó, lo veo de nuevo, lo veo. Veo a Jesús, veo a Jesús y me está diciendo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Nuestra esperanza está en Cristo desde el principio hasta el fin. Y Él dijo que estará con nosotros aún en esos momentos, especialmente en esos momentos. La muerte para nosotros ya no significa el fin de las cosas. Ya no lo vemos con temor o con desesperanza, porque Cristo, por su muerte, por su resurrección, venció a la muerte. Venció al último enemigo que nos separaba de Dios. Y ahora la muerte de sus santos es preciada para el Señor. Es muy preciada, es muy estimada para el Señor.
Porque cuando ese día suceda, será el día más glorioso de nuestra vida. Porque veremos a Jesucristo cara a cara. Y podremos decir como cristiano, lo veo de nuevo. Lo veo de nuevo. Si tú estás aquí, quiero hablar a aquellos que no tienen su esperanza en Cristo. Si tú estás aquí y al oír esto tú dices, yo no sé, yo no tengo esa esperanza, yo no conozco a este Jesús, yo vengo, sí me congrego, estoy aquí durante años, pero yo no tengo esa esperanza. Las palabras del Salmo son para ti. Tú puedes clamar al Señor y Él te puede salvar de algo más grande que la muerte física. Y eso es la muerte espiritual. Una separación eterna de Dios, del juicio, de la muerte eterna. Quiero leerte lo que dice, recordarte lo que dice Romanos 11. Dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo aquí delante, en presencia del Señor, yo te digo a ti, invoca el nombre del Señor. No lo dejes para mañana. Ven a Él. Clama a Él y dile con esa oración sencilla de un corazón que necesita a un Salvador. Señor, sálvame. Él te va a responder. Para terminar, el Salmo que comenzó con esta declaración, amo al Señor, termina ahora con ese mismo amor, pero expresado en gratitud. El versículo 16 al 19 dice, Señor, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificios de acción de gracias. E invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Y qué hermosa manera de terminar que exaltando al Señor. Él está terminando orando al Señor, está expresando su amor, su confianza y diciéndole, Señor, lo único que tengo para darte a ti es mi sacrificio de acción de gracias por todo lo bueno que tú has sido para conmigo. Y lo hace en presencia de todo el pueblo. Hermanos, el Señor nos ha librado de algo peor que la muerte física. Como veíamos, nos ha librado de la muerte eterna. Y ahora nosotros tenemos su oído. Podemos venir a Él y Él nos escucha. Y sea cual sea la situación, la circunstancia, aún la muerte, nosotros podemos confiar en aquel que ha prometido estar con nosotros siempre. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no ofrecer sacrificios de acción de gracia? ¿Cómo no levantar la copa de la salvación diciendo, Señor, a ti sea la gloria desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos? Amén. Amén. Vamos a orar.